Hola, para calcular el volumen por el método de capas cilíndricas, tenemos que saber primero que esta va a ser la fórmula. Va a ser general porque se aplica en el método de capas cilíndricas, pero varía dependiendo del eje de rotación y en dónde estaría a rotar, a diferencia con el eje de rotación. En M vamos a decir que es el radio y el eje de rotación va a ser igual a L. El eje de rotación me refiero a cuando te dicen que rota alrededor de X igual a 3. Entonces yo voy a decir que L es igual a 3. El radio, pues ahora lo vamos a ver. Primero que nada, si rota en eje X, o en este caso me refiero, si rota horizontalmente, la altura va a ser la función que tenga la X más a la derecha menos la función que tenga la X más a la izquierda. Hablado suena complejo, pero simplemente si los gráficas, tú puedes ver que esta función está más a la derecha que esta función. Entonces la altura va a ser esta función menos esta otra función. Es decir, simplemente la altura si rota horizontalmente va a ser la función más a la derecha menos la función más a la izquierda. Es todo. Luego el intervalo va a ser vertical. Va a ser el valor de y mínimo de donde intersectan las rectas, las funciones, y b va a ser el valor de y máximo donde intersectan las funciones. Si sabes calcular áreas, ya sabes más o menos cómo sacar las intersecciones y eso, donde se tocan. Entonces cuando decimos que va a ser A intervalo vertical, va a ser el intervalo, va a ser de abajo hacia arriba. Este va a ser B porque va a ser el y máximo, valor de y máxima que llega a las dos funciones en donde se tocan, y A va a ser este valor de y mínimo en donde se tocan las funciones. Eso siempre, la altura, y por último tiene que estar despejado en y, es decir, que si yo tengo que tener la función x sola, es decir, x cuadrada es lo mismo a y. X es igual a más menos y. La x tiene que estar sola. Solamente puedes, el de capas se utiliza para no tener que despejar la x. Si te la dan despejada, simplemente utilizas esto, pero a diferencia de las banderas, a veces es muy complejo despejar la x porque a veces te sale x cúbica es igual a y cuadrada más x más y, algo que sea complejo de despejar y tal vez innecesario, porque aunque lo puedas despejar, sería más fácil hacerlo por el método de arandelas, que en este caso creo que ni siquiera se puede porque me lo acabo de inventar, pero haré otro video explicando eso. Simplemente que si utilizas el método por capas cilíndricas y rota horizontalmente, tiene que estar despejada en y, la x tiene que estar sola, algo así. El intervalo va a ser vertical
y la altura pues va a ser esto. Esto ocurre siempre si rota horizontalmente. Aquí es donde varía. El radio es donde varía en dos distintos casos. Imagínense, esta es mi área que voy a rotar. Estas son las dos funciones y este es el eje de rotación. Rota en y igual a L, en cualquier número. Si la área a rotar está por encima del eje de rotación, entonces mi radio va a ser m igual a y menos L. Aquí podemos ver que este es mi eje de rotación, esta es mi área a rotar. Mi área a rotar está encima de mi eje de rotación, entonces mi radio va a ser este. Pues ya sabemos que la altura siempre va a ser la misma. No importa, mientras se rote horizontalmente, la radio va a ser, la altura va a ser la función que está más a la derecha menos la función más a la izquierda, que podemos ver que esta recta la representé como F2, la parábola la representé como F1. Entonces la altura va a ser F2 porque la F2 está más a la derecha y la F1 está más a la izquierda que la F2. Entonces la altura va a ser F2 menos F1. Entonces ya tenemos el radio y la altura y sabemos que tiene que estar despejado en Y. Digo, sí, la X tiene que estar sola, entonces va a ser integrando en dy. El volumen es igual a 2pi de la integral de a hasta b de y menos L, bueno, por la altura en dy. El intervalo ya sabemos también cómo sacarlo, que va a ser vertical. El valor de y mínimo va a ser a, el valor de y máximo va a ser b. Bueno, aquí les muestro el otro caso en donde les decía que varía el radio. Simplemente varía porque el área a rotar está por debajo del eje de rotación. Aquí vemos que este es el área a rotar. Esta va a ser mi área en donde yo la rotaré. Rota en igual a L, en y igual a L. Esta es mi área que voy a rotar. Y vemos que el área a rotar está debajo del eje de rotación. Entonces mi radio va a ser L menos Y. Y sabemos que tiene que estar despejado en Y, por eso es en Y. Y también por eso se integra en dy. La altura va a ser la misma, no varía. La función más a la derecha menos la función más a la izquierda en X. Y bueno, pues el volumen va a ser 2pi de la integral de a hasta b de radio por la altura en dy. Y el intervalo va a seguir siendo vertical. Ahora, si rota verticalmente, es decir, si el eje de rotación es vertical, aquí podemos ver que el eje de rotación en este caso es vertical, es esta pues recta. Su altura, bueno, si utilizas el método de capas, su altura va a ser el valor de y máxima menos el valor de y mínimo. Estas son funciones, es decir, la altura va a ser igual a la función que tenga el valor de y más alta dentro del intervalo menos la función que tenga el valor de y más bajas dentro del intervalo. Es decir, aquí podemos ver que esta recta dentro del intervalo, que ya sabemos cómo sacarla, si sabe sacar, sacar las áreas, sabemos que este va a ser b, este va a ser a. Nosotros podemos ver que la función de esta recta tiene valores de y más altas dentro de ese intervalo que la función de esta parábola. Entonces mi altura va a ser la función más alta menos la función más baja dentro de ese intervalo. Entonces
ya sabemos la altura. El intervalo va a ser horizontal, va a ser el valor A va a ser el X mínimo y B va a ser el X máximo. Aquí, como se cuenta en X, mi X mínimo es esta y mi X máximo es esta. Entonces esta va a ser A y esta va a ser B. Esto se supone que ya lo sabes si sabes sacar radios. Y tiene que estar despejado en X, es decir, en este caso la Y tiene que estar sola. Existen dos casos, como cuando rotabas horizontalmente, en donde va a variar el radio solo. Representamos esta recta como F2, representamos esta parábola como F1, donde va a rotar va a ser igual a L. Sabemos que L es igual al eje de rotación, donde si el área a rotar está a la derecha del eje de rotación, su radio es X menos L. Sabemos que tiene que ser X porque tiene que estar despejado en X si rota verticalmente en el método de capas cilíndricas. Este es el eje de rotación. Vemos que el área a rotar está a la derecha del eje de rotación, entonces el radio va a ser X menos L. La altura ya sabemos que es la función que está más a la derecha, que es la función que está más arriba menos la función que está más abajo dentro de ese intervalo. Y es todo. Bueno, encontramos A y B también, que eso ya es muy simple. Y entonces sustituye su B, el volumen sería esto. Como recuerdan que tiene que estar despejada en X, va a ser en integral de X. Caso 2, si rota verticalmente, en el caso de capas cilíndricas, tenemos las mismas funciones. Aquí se ve que rota, en este caso, verticalmente. Si el área a rotar está a la izquierda del eje de rotación, este es mi eje de rotación. Vemos que el área a rotar está a la izquierda, entonces su radio es L menos X. Su altura va a seguir siendo la misma que la anterior y A, B va a seguir siendo el mismo. Si es que solo se cambia el eje de rotación un poco más a la derecha del área a rotar. Si cambian las funciones, pues va a cambiar la altura y todo. Entonces el volumen va a ser igual a 2pi de A hasta B de radio por altura en X. Ya sabemos que X es porque sigue utilizando las mismas reglas que si se rota verticalmente. Es decir, tiene que estar despejada en X. La Y tiene que estar sola. Aquí podemos ver unos ejemplos. Es decir, aquí está la función y igual a X. Luego también está y igual a X cuadrada. Entre X, bueno, esto lo podemos ignorar. Esto es, ya me dan los intervalos, pero pues tú también los puedes sacar. En este caso también enseñaré cómo sacarlos. Alrededor de X igual a 3. Es decir, si lo graficamos todo, vemos que rota en X igual a 3. Entonces L va a ser igual a 3. Las funciones, pues esta es X cuadrada, que va a ser, yo voy a representar mi X cuadrada como F2. Yo voy a representar también mi recta X como F1. Esto simplemente es para intentar hacerlo más, que se entienda más. Al graficarlos vemos las intersecciones. Intersecta en 1,1, intersecta en 0,0. Vemos que rota verticalmente, pero también vemos que el área a rotar está a la izquierda del eje de rotación. Entonces el radio va a ser M igual a L menos X. ¿Por qué X?
porque por deducción el área de rotar está a la izquierda del eje de rotación, entonces es el caso 2 vertical. Mi radio va a ser igual a L menos X, M es igual a 3 menos X. Ya sabemos que L es igual al eje de rotación, la altura, como ya sabemos que es el caso 2 vertical, va a ser, en este caso va a ser F1 menos F2, X menos X cuadrada, va a estar despejada en X, porque es el caso 2 vertical, el intervalo es horizontal, va a ser el valor de X mínimo dentro de esas intersecciones. Este es el valor de X mínimo. X igual a 0. A es igual a 0. Y X igual a 1. Entonces vemos que es mayor este que el 0. Entonces mi B va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos el volumen, va a ser igual a 2pi de 0 hasta 1 de la multiplicación de 3 menos x por la multiplicación de x menos x cuadrada en dx. Aquí tenemos otro ejemplo. La función es x igual a y, x igual a y cuadrada y rota en eje x. Como rota en eje x es lo mismo que y igual a 0, entonces mi L es igual a 0. Como la E está aquí, podemos ya graficarlos y saber el área. Donde voy a rotar es en x, en y igual a 0. Aquí podemos ver que el área a rotar está encima del eje de rotación y rota horizontalmente. Es el caso 1. Mi radio va a ser y menos L, ya sabemos por qué es y, entonces y es igual a, entonces mi radio es igual a y menos 0, entonces m es igual a y. Mi altura va a ser la función que está más a la derecha menos la función que está más a la izquierda, que es y menos y cuadrada. Mi b va a ser el valor de y máximo de entre sus intersecciones y mi a va a ser el valor de y mínimo de entre sus intersecciones. Entonces a es igual a 0, b es igual a 1, mi volumen es igual a 2pi de la integral de, aquí me faltó poner 0 y 1 de y por y menos y cuadrada en dy.